Vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha y vamos a dar inicio a este servicio con nuestro versículo que viene en segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16, que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén. ¿Tiene usted una situación por resolver en su vida? Busque la respuesta en la Biblia. Amén. Dios nos dejó su manual para que tuviéramos decisiones sabias en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Amén. Ahora sí le voy a pedir de favor también que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Jeremías 18, versículos del 1 al 6. En su Biblia aparece como la señal del alfarero y el barro. Cuando esté listo, lista, me dice amén. Amén. Jeremías 18, del 1 al 6. Vamos a ver. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Rey. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a inclinar nuestra frente, cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de entrar en tu presencia, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por la vida a mis hermanos, mis hermanas aquí presentes, Señor, por todas las personas que habrán de escuchar este mensaje por parte tuya para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que utilices a este siervo inútil, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, que sea la gloria, el honor y la honra para ti, Señor, no para este siervo ni para ser humano, Señor, porque tú eres el único merecedor de tal. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, amén, amén. Puede tomarse asiento. ¿Se recuerda el tonito? Debido a que el pueblo de Israel se había desviado una vez más de los preceptos, de los principios de Dios, Dios manda llamar al profeta Jeremías para enseñarle qué es lo que Dios estaba dispuesto y cuál era el propósito de él para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que lo manda llamar al profeta Jeremías, le dice: ve a la casa del alfarero. La casa del alfarero, en el sentido simbólico, representa la casa de Dios. En este sentido representa la congregación. Es cuando Dios manda a llamar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos han sido llamados por parte de Dios? Amén. Todos hemos sido llamados, ¿verdad?
Y dice en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra de Dios nos enseña que así como el pueblo de Israel estaba siendo equiparado al barro, en esta analogía también tú y yo nos muestra la Biblia cómo fuimos formados del barro, de la tierra, ¿verdad? Y de cierta forma esto tiene que ver mucho con lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y con lo que está haciendo con nuestras vidas, porque lo que Dios ha hecho cuando hemos recibido su llamado es darnos forma, porque tú y yo somos barro, darle forma a nuestra vida, darle forma a fin de que sus planes de bien y no de mal se cumplan en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el barro en sí, por sí mismo, no se puede dar forma, ¿verdad? No. Nosotros sabemos que es imposible que la misma tierra pueda adquirir forma por sí misma. De tal forma es tu vida y mi vida. Tú y yo, por más que tratemos, no podemos darle forma a nuestra propia vida. Nosotros necesitamos y dependemos total y radicalmente del alfarero que es Dios, ¿verdad? Amén. Nuestro Señor Jesús lo que quiere hacer es moldearnos, es darle forma a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no seamos simplemente un pedazo de tierra, un pedazo de polvo, sino que Él quiere hacernos vasijas de uso honroso para su honor y gloria, ¿verdad? Por eso en este segundo punto que estoy tratando, lo titulé: el alfarero busca el barro, no el barro busca al alfarero. Y aquí a continuación vamos a ir viendo un proceso, el proceso de cómo es que se forman las vasijas de barro, cómo es que trabaja el alfarero, cómo es que a veces tiene que romperla, tiene que destruirla, a fin de que el propósito que ya tiene en mente el alfarero para esa vasija, para ese instrumento, se lleve a cabo. Amén. Amén. Por eso es que este primer punto lo titulé: el alfarero busca el barro, no el barro busca al alfarero. Dice en el libro de Isaías capítulo 64 verso 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Fíjense cómo el mismo profeta, otro profeta de Dios, está reconociendo cómo el pueblo de Israel era barro, pero también del mismo modo nos reconoce a nosotros los seres humanos como barro. Ahora la pregunta es: ¿existe alguna área o varias áreas en tu vida en la cual Dios le tenga que dar forma? En la mía sí. Y yo creo que la de todos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no existe nadie que pueda decir que yo soy un producto terminado, ¿verdad? Todos estamos en un proceso de formación, todos estamos en un proceso de pulimiento, todos estamos en un proceso en el cual Dios está y quiere trabajar en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Amén. Amén. La siguiente pregunta que podríamos hacer es: ¿estamos dispuestos a ser tratados por Dios? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad, a humillarnos, a dejar que el alfarero nos tome con sus manos y nos empiece a dar forma? Porque, ¿sabes? Podemos decir de primera instancia que sí, pero una de las cosas que es innegable es que es un proceso muy doloroso, pero necesario. Y muchas veces existe la resistencia a ese cambio. ¿Por qué? Porque tú y yo provenimos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída que se revela, que muchas veces quiere persistir a los mismos moldes de nuestra vida pasada. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 9, verso 20 al 21. Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has formado hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí vemos cómo el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y les está diciendo de una forma dura, de una forma enérgica, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y esa es la misma pregunta que muchas veces deberíamos de hacernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo para altercar con Dios? Porque muchas veces cuando llegamos a la vida cristiana, llegamos a la palabra de Dios, creemos que todo va a ser fácil, que todo va a ser rápido. Llevamos 15, 20, 30, 40, muchos años más quizás fuera de los principios de Dios, fuera de sus leyes, de sus estatutos. Vivíamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos y muchas veces la mayoría de nosotros llegamos en un momento de aflicción, en un momento de quebranto, en el cual quizás nos dijeron, ¿sabes qué? Si vas y buscas a Dios, yo creo que Dios puede restaurar tu vida. Y claro que lo puede hacer en su infinita misericordia. Dios ha restaurado la vida de la gran mayoría de nosotros, pero ¿sabes qué? Que ese es un proceso que lleva tiempo, un proceso que no se puede dar de la noche a la mañana, un proceso en el cual tú y yo, como te mencioné hace un momento, vamos a tener que ser sometidos a prueba, vamos a tener que doblegar nuestro orgullo, vamos a tener que aprender a obedecer. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y sabes, una de las cosas que muchas veces cuando somos bebés espirituales que llegamos a la palabra de Dios, nos gustaba altercar con Dios. ¿En qué sentido? Cuando nosotros decíamos, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si ahora que estoy contigo, ahora perdí el trabajo, ahora se fue mi esposo, mi esposa, se fueron las finanzas, se fueron muchas cosas y empezamos a disputar con Dios, ¿verdad? Y muchas veces, así como el pueblo de Israel recibía instrucciones por parte de Dios cuando fue liberado de Egipto hacia la tierra prometida, Dios ya tenía un plan, un propósito, y Dios le había dicho al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿saben qué? Ahora yo los voy a conducir a una tierra que fluye leche y miel. Y una de las primeras órdenes desconcertantes que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés es que van a tener que marchar hacia el Mar Rojo, y iba en contra de su lógica, de su sentido común, porque es como si ahorita nos dijera, vas a ir a la derecha, te voy a llevar a la tierra prometida que está a tu lado derecho, pero antes quiero que te vayas a la mar, que te vayas al lado izquierdo. Son dos cosas que se contraponen, dos cosas que en el sentido común no tenían lógica, ¿verdad? Y vemos cómo el pueblo de Israel empezaba a altercar con Dios y empezaban a quejarse cuando veían que estaban siendo perseguidos por Faraón, y decían a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y muchas veces, como nosotros sabemos, que queríamos regresar a Egipto, que tipifica el mundo, que tipifica la vida pasada, que tipifica el pecado, que tipifica el mundo, toda ideología, pensamiento, práctica que no tiene nada que ver con los preceptos de Dios y con su propósito para nuestra vida. Y muchas veces altercábamos con Dios y empezamos a decir, pues no que iba a estar todo mejor, no que si iba a venir con Dios iba a mejorar mi vida, no que si iba a venir con Dios iba a ser todo placentero, que iba a caminar en victoria, que iban a hacer las cosas diferentes de como estoy, y ahora todas las cosas están empeorando. Pero sabes, todo eso es únicamente el proceso por el cual Dios empieza a trabajar en nuestro orgullo, empieza a trabajar con nuestra altivez, empieza a trabajar con nuestra rebeldía, empieza a trabajar con nuestra falta de fe. Pero es ahí donde el pensamiento humano no encaja con los pensamientos de Dios, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre
no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Los pensamientos del hombre son pequeños a los de Dios. Los pensamientos de nuestro Dios son más altos que los cielos, más altos que las montañas. Amén. Amén. Y vemos en el ejemplo de Hebreos 3, versículos 7 al 12, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Ponga atención cuando dice ahí, no endurezcan vuestros corazones. Como en la provocación, en el día en que la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. ¿Siempre andan qué? Vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí vemos cómo el problema del pueblo de Israel, el problema del corazón del hombre en general, se puede decir que radica en la dureza de este mismo. Dice ahí en el versículo 8: no endurezcan vuestro corazón. Y sabes, una de las características que tiene el barro en sus orígenes, antes de empezar a ser tratado, es su dureza. Así, de la misma forma, era tu vida, mi vida, nuestro corazón. Era duro a los principios, a los preceptos de Dios. Y como te mencionaba hace un momento, muchas veces hicimos lo que queríamos y vivíamos separados de los preceptos de Dios. Y dice ahí en el versículo 12, versículo 10, siempre andan vagando en su corazón. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Fíjense cómo Dios habla acerca de que un corazón incrédulo es malo ante sus ojos. La incredulidad es una de las cosas que puede llevar al endurecimiento del corazón del hombre. Cuando muchas veces decimos: es que no creo que Dios pueda hacer esto en mi vida. Dios no creo que le pueda dar esta solución a mi vida. Mejor yo lo voy a hacer a mi manera. Por eso dice ahí la palabra de Dios: siempre andan vagando en vuestros corazones. La dureza del barro, como ahorita te mencioné, tipifica la dureza del corazón. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios quiere y va a empezar a trabajar contigo y conmigo. Fíjate, uno de los principios de la elaboración de una vasija es que se separa una porción del barro del montículo y se rompen los terrones con una piedra pulida por el agua. Aquí podemos hacer una analogía o ver una analogía espiritual. Dice aquí que se separa el barro del montículo. ¿Esto qué tipifica o qué significa? Cuando tú y yo fuimos separados del mundo, cuando tú y yo fuimos sacados del pecado, del alcohol, de la droga, del robo, de todo aquello que iba en contra de la voluntad y de los preceptos de Dios. Eso significa cuando el barro es separado del montículo. Después dice: se rompen los terrones con una piedra pulida por el agua. Simbólicamente sabemos que la roca, cuando hablamos en el sentido de la palabra de Dios, tipifica a ¿quién? A Jesús, ¿verdad? Jesús viene a romper con nuestro corazón duro. Jesús comienza a trabajar contigo y conmigo. Quizás podría decir: ay, pues qué fácil para Jesús, ¿verdad? Pero ¿sabes? No fue fácil para Jesús cuando estuvo en Getsemaní.
Para Jesús no fue fácil cuando Él estuvo orando al Padre. Y Él sabía la prueba que tenía que pasar. Él sabía que iba a ser escarnecido. Él sabía que iba a ser golpeado. Él sabía todo su padecimiento. Y en varias ocasiones Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, quita esta copa de delante de mí. Pero el Padre le dice: no hay otra forma, lo estoy parafraseando. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? Hágase tu voluntad y no la mía. Y vemos cómo Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia y de quebrantamiento, de humildad. Por eso dice ahí que se rompen los terrones con una roca pulida. ¿Hay algún área en tu vida que tiene que ser rota? En la mía sí, te soy honesto. Porque como te mencioné hace un momento, no existe o no creo que haya alguien que pueda decir yo soy un producto terminado. El alfarero tiene que estar continuamente trabajando contigo y conmigo. Y lo cita la palabra fielmente, Filipenses 1:6, cuando dice: estoy convencido que aquel que comenzó, el alfarero, que comenzó la buena obra en ti y en mí, la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, la irá perfeccionando. Esto te habla de presente continuo. Continuamente Dios va a tener que estar trabajando contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque provenimos de una naturaleza rebelde. Provenimos de una naturaleza caída. El siguiente punto o el siguiente paso que hace el alfarero para realizar su obra, dice ahí que con agua se pone a humedecer el barro para suavizarlo. El barro en su origen es duro, como se los mencionaba hace un momento, pero para ablandarlo, el alfarero utiliza ¿qué? Agua. El agua, como nosotros sabemos, es uno de los 5 símbolos del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quiénes los recuerdan? Es agua, lluvia, fuego, paloma y aceite. Dice ahí la palabra es que el alfarero tiene que utilizar agua a fin de suavizarlo. Cuando yo y yo llegamos a la palabra de Dios, a los caminos del Señor, Él empieza a utilizar el agua, su Espíritu Santo dentro de nosotros para empezar a suavizar ese corazón duro que teníamos o que a veces solemos tener todavía. El hecho de que hayan pasado 1, 2, 5, 10, 20, 30 años o más en la palabra de Dios no garantiza que nuestro corazón ya haya sido tratado del todo. Por eso es que el Espíritu Santo viene a hacerlo blando, viene a hacerlo. ¿Cuál es la finalidad de que sea blando el barro, de que sea moldeable, de que sea manejable? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que tú y yo, a través de su Espíritu Santo, tu vida, tu corazón pueda ser moldeado, para que podamos ser lo que Él ha preparado de antemano desde la fundación del mundo para que se cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Amén, amén. Dios espera que seamos un producto moldeable en sus manos. Una persona que se resiste al cambio no puede ser utilizado por Dios. Y eso me incluye a mí, pero también te incluye a ti. Si queremos ser utilizados por Dios, tenemos que ser más manejables, más humildes. Y ese es un desafío que tú y yo tenemos que enfrentar cada día. Por eso es que es muy importante, como siempre lo he reiterado, que mientras más estemos unidos a la palabra de Dios, más estemos unidos a su palabra, a su estudio, más moldeables vamos a poder ser.
más moldeables vamos a poder ser para que Él cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Esto viene en la versión de traducción del lenguaje actual. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya ha planeado desde antes. ¿Se da cuenta cómo ya Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida? Él es bueno, Dios es bueno. Y Dios tiene un propósito, un plan para tu vida, para mi vida. Pero tenemos que tener esa perfecta unión con Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien. ¿Cómo se da una persona? ¿Cómo te das cuenta cuando una persona realmente está unida a Cristo Jesús? Cuando haces el bien y no el mal. Siguiente punto. El alfarero pone la masa ya ablandada en una tabla giratoria. La tabla giratoria representa tu vida y mi vida, en donde es puesto el barro. El barro tiene que estar puesto perfectamente en el centro, para que al momento de girar la rueda, gire en equilibrio. Lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es darle un equilibrio a nuestra vida. Un equilibrio en el cual nos conduzcamos conforme a sus principios y mandamientos. Amén. 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 ¿Qué pasa si la masa no está en el centro? No va a poder ser moldeada. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese equilibrio y esa perfección te hablan de una madurez espiritual, pero que se activa en todas las áreas de nuestra vida. Una madurez. Una madurez en la cual tú y yo empecemos a dar muestra de que Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones erradas en base a nuestro sentido común. Por eso es muy importante otro punto que se tiene que tocar: la mentoría. El ser mentoreados, el ser ministrados por nuestras autoridades. Yo soy mentoreado por el pastor Javier. Tú tienes que ser mentoreada, mentoreado por una mujer en Cristo Jesús, y los varones por un hombre en Cristo Jesús. Sin guía, muchas veces se lleva el riesgo de que las decisiones que tomamos sean basadas en el barro, es decir, en lo terrenal y no en lo espiritual. Y sabes, tú y yo ya hemos sido llamados a ser más espirituales que carnales, porque esta vida es pasajera. ¿Cuántos saben que esta vida es pasajera? Y conforme a los tiempos, eso está a punto de ser renovado. No vale la pena darle rienda suelta muchas veces incluso al pecado, no solamente por sus consecuencias, sino, como dijo el apóstol Pablo, cuida tu salvación. No sea que, al igual que yo, comenzando por ser heraldo, termine descalificado. Muchas veces
podemos comenzar la vida cristiana haciendo lo que Dios nos mandó, pero podemos desviarnos en el camino. Y ese es un riesgo que conlleva la vida cristiana. No importa si llevas un año, no importa si llevas una semana, no importa si llevas 10 años, no importa si estás en el púlpito, no importa si estás en la puerta de la congregación sirviendo. Ese es un riesgo que todos conllevamos. Por eso es muy importante la vida espiritual. Por eso es muy importante que tú y yo nos dejemos guiar por el alfarero, nos dejemos moldear a fin de que seamos vasijas perfectas. Todos sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos llevaban una vida secular como tú y como yo antes de Cristo Jesús. Pero cuando ellos son llamados por Jesús, ellos abandonan todo lo que estaban haciendo por seguirle a Él. Y el galardón para ellos, dice la palabra de Dios, que hay un trono para cada uno de sus discípulos. La Biblia también tipifica a Marta y a María. Marta como la terrenal, María como la espiritual, ¿verdad? Marta siempre afanada por las cosas terrenales. Señor, no te da pena, no te da congoja que yo estoy atareada y mira, María está sentada aquí a tus pies en lugar de que me ayude. Estoy tratando de servirte, de servir a tus discípulos. Y muchas veces podemos estar así en la congregación, ocupados en la congregación, sirviendo al Rey, pero sin una intimidad con el Rey. María, ella había escogido la mejor parte, su corazón había sido moldeado, estaba siendo trabajada ella por Jesús, por el alfarero, y en ella se estaba cumpliendo el propósito de Dios para con esta mujer. Por eso Jesús dijo, ella ha escogido la mejor parte y no se le quitará. ¿Qué parte es la que tú estás escogiendo en esta mañana? ¿Sigues siendo o seguimos siendo como ese barro duro? ¿O somos como ese barro que ya lleva tiempo en manos del alfarero y estamos dejando que ese alfarero le dé forma, que se cumpla el propósito? Como yo te mencionaba hace tiempo, muchas veces no va a ser fácil la vida cristiana. De hecho, no es fácil la vida cristiana. Por eso es que el mundo está plagado de religiones, en las cuales te pueden decir, no, tú puedes hacer esto, Dios te ama. Puedes seguir cometiendo estas cosas que no van conforme a la Biblia, pero Dios te ama. O Biblias que son alteradas, filosofías como la nueva era que pueden promover el homosexualismo, el lesbianismo. Pero todos somos hijos de Dios. No, eso no es lo que enseña la Biblia. El corazón del hombre, como barro en estos últimos tiempos, se ha endurecido cada vez más. Pero un hijo de Dios, un verdadero discípulo, siempre va a estar dispuesto a humillarse ante la mano de Dios. Amén. 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 El siguiente punto que utiliza el alfarero es que unta aceite para darle brillo. Pero antes de untarle aceite, antes la mete al fuego. El fuego representa la prueba en la vida cristiana. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, ineludiblemente vamos a tener que pasar por pruebas. Si pasó Jesús nuestro Señor por muchas pruebas, ¿cuánto más
todos aquellos que hemos sido llamados a ser parte de sus hijos de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la palabra de Dios que seremos sometidos a la prueba de fuego. ¿Sabes tú que cuando el alfarero ha terminado de darle forma a la vasija, la tiene que meter al fuego? El fuego de la prueba para ti, para mí, a veces no es fácil. A veces va a ser dolorosa. Pero el fuego no solamente va a purificar, sino que va a hacer fuerte al barro. De la misma forma, la prueba, aunque va a ser dolorosa en tu vida y en mi vida, te va a hacer duro y te va a purificar, nos va a purificar. Dice la palabra de Dios, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y aún así, en medio de la prueba, Dios nunca te va a dejar, nunca nos va a dejar. Amén. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Pero qué? Fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca te va a dejar en medio de la prueba. Amén. Dice la palabra es que Dios no va a dejar que seas tentado, tentada más allá de lo que podáis resistir. ¿Recuerda usted el caso de Job? Sí. Cuando Job es sometido a prueba, pierde posesiones, pierde familia, pierde sirvientes, pierde toda su mercancía, pierde animales, pierde la salud. ¿Y Job qué fue lo que hizo? ¿Renegó contra Dios? No. ¿Qué fue lo que dijo? Bendito sea Jehová, que Él le da y quita. Alabado sea su santo nombre. Amén. Lejos de altercar con Dios, como leíamos al principio del estudio, Job alabó a Dios. La pregunta es, si tú estás como esa vasija de barro en medio del fuego en este momento, ¿tú estás alabando a Dios o estás altercando con Dios? Job fue un hombre justo. Un hombre justo que a pesar de haberlo perdido todo, jamás renegó contra Dios. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dios sabe cuál es tu capacidad y mi capacidad para soportar las pruebas. ¿Hasta dónde podemos resistir? Porque Él te conoce. De hecho, Él te diseñó, Él me diseñó. Y Él sabe cuál es la capacidad de resistencia que tú y yo podemos tener. El alfarero, el maestro, sabe hasta cuándo puede y qué temperatura puede soportar la pieza que hizo. ¿Cuánto más no sabrá Dios la capacidad que ha puesto en ti y en mí para soportar la prueba? Una vez que es sacada del fuego, el alfarero le unta el aceite
para que tenga brillo, para que sea hermosa. El brillo representa el aceite del Espíritu Santo. El aceite del Espíritu Santo te hace brillar a ti y a mí en un mundo de tinieblas, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo en el cual prevalece el desorden, la injusticia, la corrupción. Ahí es donde tú y yo brillamos. Amén. 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 Pero ¿sabes? Después que el alfarero le unta aceite, se la deja reposar por un tiempo. ¿Sabes qué significa eso? Cuando la dejas sola, que va a haber muchos momentos de soledad en tu vida y en mi vida, en la vida cristiana. Muchas veces, incluso teniendo esposo, esposa, hijos, congregación, muchas veces vamos a tener que enfrentar momentos de soledad. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él estuvo 40 días, 40 noches en el desierto. Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí también, separado del montículo, separado del pueblo del otro barro, separado de toda filosofía o algo que lo pudiera interrumpir en su relación con Dios. Muchas veces ese momento de soledad es donde tú y yo tenemos que estar fortalecidos en Dios para el momento de la prueba, para el momento de la aflicción. Nadie que quiera ser utilizado por Dios puede estar exento de este momento de soledad. Por eso es que la deja por un tiempo que seque el alfarero, que seque la vasija. Amén. Amén. ¿Y sabes qué es lo que hace más valioso la vasija? Lo que tiene su contenido. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra y consagrado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros nos limpiamos de todo pecado, de todo aquello que va en contra de los preceptos de Dios, seremos como esa vasija de uso honroso. ¿Y qué es lo que hace valioso en el interior de esa vasija? Como te mencionaba hace un momento, el fruto del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Amén. Tu cuerpo, mi cuerpo, dice la palabra de Dios, que es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace valioso al templo? Lo que está dentro del templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay dentro de ti y de mí? El Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso es lo que hace valioso una vasija de barro. Eso es lo de uso honroso. Eso es lo que hacía valioso al apóstol Pablo. La presencia de Dios. Aquel que perseguía a la iglesia de Jesucristo, cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús, se convierte en una vasija de uso honroso, tanto así que el Nuevo Testamento, después de los evangelios, la mayoría se compone de las cartas paulinas. Un vaso de honra. ¿Estamos dispuestos en esta mañana a hacer esos vasos de honra?
a ser moldeados por el alfarero. Y te voy a dar un ejemplo más, y estoy cerrando, de un hombre que fue sacado de Egipto, pero que tenía un espíritu diferente, un espíritu que le valió ser un hombre utilizado por Dios. Libro de Números, capítulo 14, versos 20 al 24. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Habla del pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver de quién te estaba hablando yo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu, en otras traducciones se traduce como actitud. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb había sido uno de los 2 espías que entraron a la tierra de Canaán. Y dice la palabra de Dios que él tuvo un espíritu diferente, una actitud diferente ante la prueba, ante la adversidad, ante el enemigo. Y eso le valió, dice ahí, que Dios lo metiera no solamente a él, sino también a su descendencia a la tierra prometida. Toda la generación que tuvo un corazón duro como el barro, que no fue capaz de dejarse moldear por el Dios de los milagros, por aquel Dios que los había libertado con 10 plagas, que había caminado con ellos 40 años en forma de nube, en forma de columna de fuego en la noche, no entraron a la tierra prometida porque su corazón era como el barro duro. Y todos ellos murieron en el desierto. Sin embargo, hubo 2 hombres diferentes, pero en esta ocasión la Biblia menciona a uno, a Caleb. Dice Dios, porque en él hubo un espíritu diferente. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana: ¿cuál es el espíritu que tenemos hoy delante de Él? Un espíritu diferente para ser moldeados, para obedecer sus preceptos, sus mandamientos, o seremos como ese pueblo de Israel que murió en el desierto. Como te mencionaba, en otras traducciones se menciona como en él hubo otra actitud. La actitud es lo que define todo en esta vida. ¿Qué actitud vamos a tener ante la prueba? ¿Qué actitud vamos a tener ante el llamado de Dios? Así como Jeremías, cuando fue llamado y fue llevado a la casa del alfarero, él obedeció. Nosotros estaremos a ese nivel, tendremos ese espíritu de obediencia, esa actitud de humildad que tuvo Caleb. Por eso es muy importante que cuando Dios nos discipline, nos rompa incluso para volvernos a dar forma, sepamos que es para nuestro bien. Sepamos que es porque Él tiene ya un diseño para tu vida, un diseño para mi vida, en el cual quiere bendecirte. Quiere bendecirte a ti y a tus generaciones, así como bendijo a Caleb y a sus generaciones. Pero tenemos que tener un espíritu de mansedumbre,
Amén. 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 Y toda disciplina aceptarla, sabiendo que es por nuestro propio bien. Dice en el libro de los Hebreos capítulo 12, que Dios aquel que acepta por hijo lo disciplina, porque si no se disciplinara entonces no sería hijo, sino sería bastardo, y que al momento de recibir la disciplina no es grata, pero que más adelante da un fruto de justicia, de paz, de bendición. Si tú estás en este proceso de ser roto, de que seamos rotos, de ser moldeados, sepamos que es porque Dios quiere lo mejor para ti, para mí. Amén. Quiere que seamos esa vasija que Él soñó, que Él diseñó. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias. Padre bendito, misericordia, te damos gracias en esta mañana por este mensaje. Señor, hoy entendemos que no somos productos terminados, Señor. Que tú estás procesándonos a cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza para seguir tus preceptos, Señor. Señor, toca nuestro corazón para que seamos más humildes ante ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebeldía, perdona a todos aquellos que hemos hecho mal ante tus ojos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, y moldéanos, Señor. Trabaja en cada uno de nosotros para que lleguemos a ser esa vasija que tú puedas utilizar, para que tu nombre sea glorificado, el de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tú, tu Espíritu Santo y tu Hijo Jesucristo, Padre, son los únicos merecedores de todo honor y toda gloria. Nosotros somos barro, no podemos darnos forma a nosotros mismos. Dependemos totalmente de tu mano. Dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, Padre. A fin de que brillemos en este mundo, Señor, de tinieblas. A fin de que podamos ser utilizados por ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos Amén. Amén. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti, para tu familia, tu ministerio. Bendiciones.